pero me han dicho que no sé, o sea, varios estudiantes me decían que no podían verlo, que no se podía observar. U otros podían verlo, pero no podían descargarlo. No sé si ustedes han podido ver los archivos del curso, pero espero que todo esté ahí. Igual me van contando. Yo voy a subirlo esto, ¿sí? Que es la guía. Esta es nuestra guía, nuestra guía de trabajo parcial. Voy a acercarlo un poco más para que se vea mejor. ¿Ok? A ver, entonces, me siguen. Igual si tienen preguntas, me avisan. Lo primero es súper importante, ¿ok? Eh, recuerden que el trabajo lo que se trata es de analizar, ¿no es cierto? Y comparar sobre todo las corrientes que estamos viendo. Hasta ahora estamos viendo los autores de la corriente clásica, ¿sí? Primera fecha importante que deben apuntar. El trabajo se entrega ¿cuándo, profesor? El sábado 11 de octubre. Sábado 11 de octubre, hoy día es la semana 4, la próxima 5, 6, 7. Es el sábado de la semana 7, previo a parciales. Porque esto es un trabajo parcial, no es un examen parcial. Así que se entrega, de hecho, antes. ¿Ok? ¿Sí? Se va a entregar. Porque el domingo ya estén pensando en exámenes finales, parciales, perdón. Así que ahí los pierdo del foco. Pero por si acaso, la entrega es hasta el sábado 11, ¿ok? De octubre, hasta las 11:59, ¿no es cierto?, de la noche. Yo voy a subir, digamos, para que ustedes lo puedan, voy a abrir la actividad para que ustedes puedan subirlo, pero es hasta ese momento. Mucho cuidado, hay gente que se confía. Ya voy a subir. Lo subo 11:59, ¿no? 11:58, se demora en cargar y fueron. Y si no entregan a tiempo, chao. No recibo trabajos por correo. Si no entregaste a tiempo, fuiste. Como es en grupo, lo sube solamente un compañero del grupo. Y por ahí pongo la nota y ahí ese compañero le tiene que decir a los demás, ¿no? La explicación. Pero es eso, ¿ok? Esa es el trabajo, la fecha, tengan mucho cuidado. Seguimos bajando para ir viendo las indicaciones. Lo primero y muy importante, ¿sí? Este es un trabajo escrito, no se expone, solamente es escrito, se entrega, no tienen que exponerlo, no hay un componente oral. Los trabajos se realizan en grupos. Normalmente yo hago grupos de 2, 3, pero ustedes son muchos, son un montón. Así que los grupos pueden ser de máximo 4 o mínimo 3 personas. No menos de 3, no más de 4. De 4 a 3 personas. ¿Ok? Aquí nuestra delegada. ¿Quién es aquí mi delegada? Ya me estoy olvidando. Yo, profesor. Muy bien. ¿Tu nombre, perdóname? Eres Kimberly, profesor. Kimberly. Ay, qué tonto. Sí, ya, Kimberly. La idea es que también tú vayas preguntando en el grupo de WhatsApp, no sé, de repente compartir un Excel, un Excel compartido, va de redundancia, y donde la gente vaya apuntando, ¿no es cierto?, quiénes son los que se van agrupando, para que la gente sepa, ¿no?, cómo van. Sería importante. Y nada, o sea, deben entrar ahí todos, ¿ok? ¿Por qué? Porque si ya está cercanos a la entrega del parcial y hay algunos que están sobrando, yo los meto en los grupos. Voy viendo cómo lo voy metiendo. Pero la idea es que ustedes mismos digamos, se asocien. Bien, el trabajo lo que va a hacer es comparar la corriente clásica, la que estamos viendo hasta esta semana, con solo una de las corrientes de reacción. Porque vamos a ver después de esta 3 corrientes de reacción y tienen que elegir una para compararse. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Cada grupo va a elegirá 2 autores por cada corriente, solo 2, no es que van a ver todas, solo 2 autores. Y la idea es que coordinen conmigo. ¿Por qué? Porque la idea es un poco comparar las corrientes y no todo, por ejemplo, algunos autores de la corriente clásica quedan mejor para comparar con los socialistas. Algunos autores de la corriente clásica u otros autores quedan mejor para compararlos con los historicistas o con los marginalistas, ¿me entienden? Entonces tendrían que ver más o menos qué autores van a cuadrar con qué corriente discutir. Pero son libres de elegir cualquiera de los dos. Vamos a ver nosotros, en realidad, en general son 5, ¿no? De 5 van a elegir 2 y depende de ustedes.
¿ok? Que puedan, digamos, Adam Smith lo hemos visto en clase, David Ricardo lo vimos en la lectura de la semana pasada, para esa lectura es John Stuart Mill, y hay un par más que hoy día vamos a comentar un poco de ellos, de manera muy general, ¿ok? Ojo, esto sí es muy importante, ¿eh? El trabajo debe estar basado en un 80% en la bibliografía, los textos que han leído para el trabajo y los apuntes de clase. Y solo de manera complementaria, en un 20%, usar otra bibliografía, otros... El trabajo tiene que estar asentado en bibliografía. Ahorita les voy a explicar las rúbricas, pero tienen que estar citando en estilo APA, ¿no es cierto?, de dónde sacan la información. Yo veo una idea que ustedes explican y no me dicen de dónde está saliendo esa información, ¿sí? Porque ustedes no son especialistas en historia del pensamiento, ni siquiera han terminado una carrera, van a ser especialistas en historia del pensamiento. Entonces, evidentemente, tienen que decir, hay partes en las que es reflexión del propio grupo, pero hay partes en las que se requiere estar citando. También se puede citar la clase. Pueden poner según lo visto en clase, de acuerdo con el profesor, Lobo 2025, como ustedes quieran. Pero tienen que de alguna u otra manera también citar la clase, porque ustedes tienen información importante entre las lecturas. Por eso es que espero que hayan estado leyendo, porque si no, sonaron. Vamos a ver cómo les sale el trabajo. Bien, ahí te vamos a revisar la rúbrica. ¿Sí? Algo importante, el trabajo no debe ser menor a 10 páginas, ni mayor a 15, excluyendo la carátula, no tomando en cuenta carátula y referencias, ¿no? La bibliografía. Ojo, cuando hablo acá de citas, no hablo de citas textuales, ¿ah? Hablo de citas referenciales, diciendo según Bruy Grant, ¿no? O al final Bruy Grant entre paréntesis y con el año y la página. Busquen el estilo APA. No tengo que yo enseñarles metodología de la escritura ahorita. Bien, el formato, ¿ok? Porque, profesor, estas páginas, pero no, hay un formato. Tiene que estar... Ay, es increíble que hay chicos que te entregan trabajo sin justificación. Ahorita voy a ver lo que me enviaron por correo. A ver si han justificado los márgenes. ¿Sí? Ese tipo de letra, Times New Romance, 1.5 el interlineado y tamaño 12. Aquellos que no respetan eso se le va a bajar sustancialmente la nota. ¿Sí? Y esto de las citas, ¿no es cierto? Citas constantemente. Las referencias son al final. ¿Sí? Ojo, estilo APA. Busquen el APA 7, lo buscan en la web y les indica cómo se deben citar los textos. Hasta te dice cómo citar notas de clase, en realidad. Y cómo lo puedes poner a referencia. Ahí está todo. Ahí te indican todo. Muy bien, hasta esta parte todo bien. ¿Tienen preguntas acá? ¿Dudas? Esto se sube, ¿eh? Es el trabajo parcial. ¿Preguntas acá? ¿O vamos bien? ¿Todo bien? ¿O ya murieron ya? No se han dormido, ¿no? Ya, profe, ya fue, ya. Estamos cansados. Todo claro, dice André. Por favor, aprovechen para preguntar, ¿eh? Muy bien, seguimos bajando. Y acá está la estructura del trabajo. ¿Qué es lo que pido del trabajo? ¿Sí? La estructura del trabajo tiene varios puntos importantes que desarrollar. Lo primero es una introducción, donde simplemente mencionas de manera muy general las corrientes que vas a analizar y los autores, ¿no es cierto?, elegidos. Como que un poquito puedes mencionar algo de los autores, pero, o sea, las corrientes y qué autores. Ahí yo ya sé cuáles, ¿no es cierto?, los dos de cada lado que has elegido. Eh, Luego hay una sección de antecedentes. Y ahora te vas a dar cuenta si estuviste atento en las primeras clases. ¿Sí? Los autores previos, los que ustedes consideran, y explicar por qué, influyen en la corriente clásica. Ya les había dicho que los clásicos no aparecen de la nada, ¿no? Habíamos hablado de Cantillon, de David Hume, de los fisiócratas. También entra acá. Y las corrientes alternas que eligieron. ¿No es cierto? La corriente alterna que eligieron. ¿Ok? ¿Cuáles son los previos al socialismo, al historicismo o al marginalismo, según cuál hayan elegido? Luego vamos a pasar a un contexto histórico de las corrientes, ¿no es cierto? El contexto histórico de los clásicos tendría que ver con revolución industrial, ¿sí? Primera globalización, todo lo que tiene que ver con hechos concretos, no de corrientes, sino de hechos concretos.
revolución industrial, primera globalización, como les digo, alguna guerra, algo que está pasando en un país en específico, ¿sí? No corrientes de pensamiento, sino hechos históricos concretos, contextualizarlo. Y luego viene la parte de las principales propuestas, ¿no? Que es las corrientes más importantes, perdón, las teorías más importantes de los clásicos y de la otra corriente elegida. Plantear las ideas fundamentales de cada autor. Yo les recomiendo centrarse en dos, tres, o sea, no mucho, ¿no? No vayan a hacer un listado de tengo que poner todo lo que planteó este autor, no. Lo más importante, sean criteriosos. La lectura, las clases les dice qué es lo más importante de cada autor. ¿Sí? Están atentos, obviamente. Y entonces, desde antecedentes, pasando por contexto histórico y hasta principales propuestas, introducción no. Pero estos tres tienen que haber citado. Citado. Decir todo de dónde están sacando la información. Los últimos tres ya no es necesario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tiene que ver con el criterio del grupo. Acá yo los quiero ver pensar. ¿Sí? Por ejemplo, importancia de la teoría económica. Identifique qué aportes ha brindado cada corriente, en función de los autores que ustedes han visto, a la teoría económica actual. Y si no hay nada, no, profesor, estos autores no tienen nada que ver con la teoría económica actual, explicar por qué. ¿Por qué está tan alejado? ¿Por qué no lo consideran, ¿no es cierto? Que habrán hecho algún tipo de aporte a lo que ustedes conocen como teoría económica hasta la actualidad, ¿no? Es una. El otro es, por ejemplo, la relevancia en contextos específicos. Que ustedes, digamos, digan qué elementos de esas corrientes podrían explicarse, ¿no? Aplicarse y beneficiar a la economía peruana actual, ¿no? ¿Qué elementos ven de esas corrientes? Otros de repente no, ¿no? Pero qué cosas pueden jalar y digan, ah, si estas ideas se aplican al contexto peruano, las cosas mejorarían. Y explicar por qué. ¿Sí? Y en un resumen en el que ustedes, pero una conclusión, resumen las ideas principales, ¿no es cierto? Y ya está una conclusión que cierre. Y bien, y ese es el trabajo escrito. Recomendación, no te guíes de compañeros de ciclo pasado que llevaron el curso, porque te van a mandar por el desvío. Todos los ciclos cambiamos los trabajos, los modificamos. Por favor, importante, no copiar, pegar. Recuerden que nuestro sistema también tiene detector de IA. Y si vas a copiar y pegar de IA, va a salir y te voy a jalar y te voy a elevar, ¿no es cierto? Para que te evalúe el tribunal de la universidad, porque no merecemos estudiantes que copien y peguen de una manera descarada. Y prefiero que te expulsen de la universidad, ¿no es cierto? A tener un estudiante así, ¿no? Hay que sacarnos eso. Es como una pulga, ¿no? Que te está picando y te está haciendo daño a la institución, esas personas hay que expectorarlos. ¿Sí? Son personas que no deberían estar en esa institución. Muy bien. Listo. Sobre la estructura, ¿está bien? ¿O tienen dudas, preguntas? Sobre esta parte, ¿todo claro? No va a ser la única vez que lo voy a mencionar. Lo voy a ir repitiendo cada cierto tiempo. O sea, voy a ir preguntando cómo van y todo. Pero eso implica que ustedes ya no solamente tienen que estar leyendo semana a semana para la lectura que corresponde, sino comenzar a hacer esto. O sea, ya se te comienza a cargar el ciclo, sí, pues. Porque si se les ocurre, como de casualidad, intentar hacer este trabajo en la última semana, pues ya jalaron, ¿no? Se los aseguro. No hay forma que apruebes este curso, este trabajo, si se te ocurre hacerlo en la última semana. No te va a alcanzar el tiempo. No es difícil, pero sí tiene su chamba. Y tienes que hacerlo en grupo, ¿no es cierto? Coordinadamente. Sí, pero bueno, depende de cada uno, ¿no? Al final siempre son preferencias subjetivas, ¿no? Depende de cada estudiante, cada grupo y todo lo demás. Muy bien. Vamos bajando.
Recuerden esto de acá. Esto es reglamento. Profesor, justo se malogró mi computadora. Quería subir y se fue la luz y se fue no sé qué cosa. Toda falla técnica es tu responsabilidad. Si no supiste el trabajo porque faltó algo, pasó algo en tu casa, 0-0, sin justificación. A veces, la mala suerte influye, ¿no? A algunos le decimos karma. Algo pasó. Bien, y estos son un poco las rúbricas de evaluación. Por ejemplo, ay, creo que hay una palabra, una pregunta, ¿o no? Ah, ah. Acá Kimberly me pregunta, profesor, somos 40, ¿podemos hacer 12 grupos de 3 y uno de 4? Puede ser más. Sí, en realidad déjalos libres, Kimberly, que la gente se asocie libremente. Que la gente se asocie y de ahí vamos viendo. Cuando de repente hay uno o dos que sobran, los coloco en otros grupos. ¿Sí? A eso sí, hay dictadura. Si es un grupo de 3, te puede caer alguien un X a tu grupo y no puedes decir que no. Simplemente hago redistribución. Sí, como te digo, Kimberly, los que quieran, como quieran. Tú déjalos libres. No, no, tú tampoco pongasle la soga. Tienen que ser sí o sí grupos de 4. No. Pueden ser grupos de 3 o 4. Que la gente, al final vamos a ver, siempre hay gente que sobra, que son los que menos se preocupan o tienen problemas de habilidades sociales y no saben cómo conseguir grupo, los ponemos por ahí. Tú solo ve armando y ya la última semana, Kimberly, ¿están los 40? No, profe, falta. Falta uno, falta dos. Muy bien, vamos a buscarlo. Ahora, si esas personas no aparecen, ya tampoco somos sus papás, ¿no? Ya 0-0 tendrá, pues, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Muy bien. Ahora, todo lo que tenga que ver con que escribas bien y que cites, eso es fundamental, tiene 4 puntos. ¿Ok? Toda la parte de contextualización que tiene que ver con los antecedentes y el contexto histórico, vale 4 puntos. Todo lo que tenga que ver con comprensión de enfoques, sobre todo la parte en la que hablas de las principales teorías de los autores, 4 puntos. Lo que tiene que ver con la identificación de los aportes, ¿no? Si tus aportes, o sea, de qué aportes tienen a la teoría económica, 4 puntos. Y cómo esas ideas podrían aportar a un contexto económico como el peruano, también 4 puntos. Si tu introducción y conclusión tienen problemas, voy a buscar dónde voy a bajarlo, pero te va a bajar también. ¿Sí? Depende de dónde sea el problema de tu introducción o tu conclusión. Voy a bajarte puntaje por alguno de estas variables. Pero está bien claro, 4 puntos cada uno, 20 y ya está. ¿Sí? Recuerden que ese es el otro 25%. 25% lo estamos construyendo semana a semana. Este es un trabajo escrito. Quiero leerlos. Tengo mucho entusiasmo por leerlos. Quiero ver cómo están. Acá me voy a dar cuenta si han estado leyendo semana a semana. Ahí me doy cuenta. Lo que he descubierto es que aquellos que se saltan muchas veces los procesos, resolviendo todo con IA, resolviendo a última hora, de esa manera, los caminos fáciles, ¿no? Lo que me he dado cuenta es que algunos aprueban haciendo eso, pero nunca sacan una buena nota. Se pasan raspando. Nadie pasa este curso con una buena nota, porque este curso debería ser uno de los cursos que te sube el promedio, pero casi nadie lo pasa haciendo ese tipo de jugadas, ¿no? Si no se dieron el tiempo. Ya depende de cada uno. Pero ellos, dicto austriaca, ya lo van a ver, pero los austriacos respetan las preferencias subjetivas de la gente. Costo-oportunidad, ¿no? De repente le das más valor a otro curso y está bien, no me creo el curso más importante. Jamás. Muy bien. Este archivo yo lo voy a subir, no se preocupen. De ahí Kimberly me va a contar si pueden descargarlo o no. Y si no pueden, yo se lo paso a Kimberly y que Kimberly lo pasa, ¿no? Al grupo de WhatsApp. ¿Sí? Muy bien. A ver. Vamos un ratito por acá.
En la semana anterior, hicieron un trabajo escrito, ¿no? Sí, claro. Perdón. Bueno, estaba cuadrando acá unas cositas. Ya. Lo que sí, bueno, vamos a empezar esta sesión con, como siempre, ¿no es cierto? Dando una opción a que puedan participar y tal. Pero la sesión de hoy, siempre yo siempre estoy dando opción para que ustedes puedan participar en varias cosas. Recuerden que los fundadores son los que están a la izquierda, ¿no? Bueno, a la izquierda de mi pantalla, no sé si ustedes también, que son Adam Smith y David Ricardo. Pero de ahí hay otros clásicos que terminan siendo, o sea, digamos, difundiendo las ideas de estos primeros pilares. Adam Smith y David Ricardo son los pilares de la escuela austriaca. Deberían elegir mínimo uno de los dos para su trabajo, porque hay mucha información de ellos. Y luego el otro muy conocido es John Stuart Mill, que ya es bastante posterior a ellos. No bastante, pero sí algunas décadas después. Pero también hay otros autores clásicos que van a difundir las ideas de Smith, las van a profundizar, los van a llevar por otros elementos interesantes. Pero bueno, a ver, como siempre, saberes previos. La clase pasada, ¿no? El miércoles, en la parte de teoría, vimos a Adam Smith. Discutimos elementos de Adam Smith. Lo voy a dejar abierto. ¿Alguien tiene algo de Smith que me quiera compartir, que se acuerde por puntaje de participación para el miércoles? ¿Alguien quiere comentar algo de Adam Smith? Cualquier cosa. Hablamos de su teoría del valor, la distribución de la renta, elementos de los, digamos, la esencia, ¿no es cierto? Por eso, cualquier elemento que consideren de Adam Smith, levanten la manito y me explican. Por puntaje. A ver, Fabiana. Fabiana siempre está bien participando. Fabiana, después voy con André Melo y después con Ana Lucía Tobar, para ir en orden. Y después Eduardo Rivas. A ver, Fabiana. Sí, a Smith, bueno, primero discutimos que era uno de los economistas más importantes, que se lo conocía como el padre de la economía, y me acuerdo especialmente de, digamos, por qué tenía el enfoque que tenía sobre la economía. Y es que, bueno, la economía como la conocemos nace con la revolución industrial, y esto modificó nuestra manera de producir, de consumir, de comerciar. Y dentro de todo esto aparecen los primeros ferrocarriles, las máquinas a vapor, y por eso es que tiene este enfoque particular con la oferta y la producción. Ajá, interesante. Muy bien. Por ejemplo, eso es una parte fundamental para el trabajo, ¿no? Cuando ustedes vean el trabajo, hay una parte de contexto, pero no simplemente es qué vivieron, sino cómo esos que vivieron influyeron en su forma de pensar. Y claramente lo que acaba de explicar su compañera es cómo ese momento, ¿no es cierto?, de revolución industrial impacta en el pensamiento clásico, el contexto de Adam Smith. También impacta en David Ricardo, ¿eh? Y todos esos autores. Por eso están tan preocupados por la parte de la producción. Muy bien. Creo que había dicho que seguía André, ¿no? ¿O algo así? Sí, profesor, ¿me escucha? Sí, André, cuéntame. Sí, ¿Qué otra quisiera cosa recuerdas? adicionar la información de la mano invisible, que tiende a ser la autorregulación social por la competencia individual. Bueno, en otras palabras, es que la propia competencia de mejorar nos hacía progresar con la producción y, bueno, la calidad de nuestros productos. Y también querer recalcar la teoría del valor, que los precios dependen de la oferta y el costo de producción. Gracias. Ajá, muy bien. Nos ha mencionado dos elementos, ¿no? Primero lo de la mano invisible, ¿sí? Que es producto de la competencia, ¿no es cierto? Como somos un ser sociable, estamos en competencia porque normalmente queremos cosas parecidas y ahí chocamos, pero esa competencia no es mala, ¿no? Nos mejora.
Así el que no llegue a lograr lo que quiere, igual mejora, ¿sí? Y eso es una mejora social. Y bueno, también lo del teoría del valor, que de repente lo podrían profundizar más los que vengan. A ver, Ana Lucía, ¿qué cosita nos querías comentar? Tobar. Sí, profesor, quería ahondar en la propuesta que hace acerca de cómo la especialización es realmente donde está la riqueza, porque Ajá. o sea, su libro mismo es La riqueza de las naciones y discute cómo se tenía antiguamente o anteriormente la noción, por ejemplo, con el mercantilismo, de que la riqueza estaba realmente en la acumulación de metales preciosos, porque así era como lo veían. Pero él rebate esta idea y dice que realmente como una nación puede enriquecerse más es a través justamente de la división de trabajo y la especialización. Y él ve esto que es un tanto como natural, no es como que necesariamente alguien tenga que organizar para que esta especialización se dé, sino que las personas van poco a poco especializándose para tener mejor nivel de intercambio. Excelente, sí, y mientras más libre, más especialización va a haber. Muy bien, compañera Tobar, Ana Lucía. Ese es un elemento también súper importante. Y ahora que mencionaba, digamos, el libro se llama El ensayo y la naturaleza del ensayo, también para aquellos que quieran ya profundizar más Smith para el trabajo final, por eso voy a ver Smith, pueden tranquilamente leer, revisar, no van a leer todo el libro, son 800 páginas, pero ver algún capítulo, hay un capítulo de especialización, la que habla de Smith, pueden tranquilamente ver los mismos libros de los autores, ¿no? En el caso de La riqueza de las naciones, les cuento que el libro de Adam Smith no es complejísimo. Hay unos libros que son bien pesados. Por ejemplo, David Ricardo es más pesadito para escribir. Pero Adam Smith se puede entender. Lo pueden revisar ustedes tranquilamente y lo pueden leer. Muy bien, gracias a la compañera Ana Lucía. También le había... ¿quién? A Eduardo, ¿no? A ver, Eduardo, cuéntame. Eduardo Rivas. Sí, profesor, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, también recuerdo la parte que hablaba de la acumulación del capital. Y bueno, Ajá. Smith mencionaba que era importante reinvertir, ¿no? Este beneficio en fondos, herramienta o tecnología, y en vez de destinarlo, digamos, al consumo, ¿no? Y esta era una forma de lograr el crecimiento económico. Excelente, excelente. Adam Smith, por eso es que también es el padre para muchos del capitalismo, ¿no? Porque la lógica del capitalismo es acumular para reinvertir y seguir creciendo. Y es un beneficio en el que la gente va ganando y va ganando más porque ahí genera más empleo y otras cosas. Esa parte es interesante. Él le llamó a eso el concepto de fondo de salario, ¿no? Porque, digamos, como buena parte, como la inversión fija ya estaba, la máquina, el inmueble, lo que necesita hacer era mover la inversión variable, que era la mano de obra. Y era, digamos, el fondo de salario era lo que tú reinvertías, que significaba contratar más trabajadores para seguir y continuar el proceso productivo. Muy bien, muy bien. Creo que voy a darle el pase también a dos personas más que han levantado por ahí la mano, o tres, y con esta cierro. A Alessandro, a Carla y a Sofía. Vamos a ver si no chocan. Voy a comenzar con Sofía. A ver, Sofía. Espinosa. Sí, profesor, ¿se me escucha? Sí, te escuchamos. Bueno, yo tenía en mis apuntes sobre el rol limitado del Estado. O sea, bueno, Adam Smith defendía el laissez-faire, o sea, el dejar hacer y dejar pasar. No es que proponía un Estado ausente, sino que él nos decía que el gobierno no debe intervenir directamente en la economía para poder fijar precios, producir bienes o restringir el comercio, ¿no? Exactamente, exactamente. Adam Smith no se le conoce solamente como el padre de la economía, sino padre del liberalismo económico. ¿Sí? Está a favor de... La riqueza de las naciones es abiertamente liberal. Él en el texto que luego se escribe un texto póstumo de un estudiante que llevó clases con él, luego de él que trabaja en las aduanas, Adam Smith mencionaba en algunas clases o conferencias que sí valía de repente la pena la protección de algunas industrias. O sea, elevar los aranceles un poco más de lo que se pensaba. Esa es la parte más intervencionista de Smith, ¿no? Pero fue al final, bueno, todos los autores cambian su forma de pensar, pero en esencia era liberal. En esencia promovía el libre mercado y que el Estado solo esté en seguridad y justicia para que funcione el mercado, ¿no? A ver, ahora le voy a pasar a Alessandro y cierro con Carla. Alessandro, o ya te robaron las ideas ya.
Ya dijeron prácticamente todo, pero algo que podría agregar, que vi en las ¿Ok? lecturas que se mandó a leer, es que Smith hacía una crítica a las personas que eran dueñas de las tierras, porque mencionaba de que estos señores, si bien eran dueños y gracias a ellos se podía generar riqueza, los mismos dueños eran improductivos. Y otro aporte que también se mencionó es que si bien estaba a favor del libre comercio, que permitía de que el precio se dé por oferta y demanda, él hacía una crítica y como que tenía miedo a los monopolios, a que se puedan establecer monopolios, ya que él sabía de que estas personas, al momento de conglomerarse o juntarse, iban a buscar su beneficio propio y esto iba a alterar el equilibrio natural del cual él hablaba en el mercado. Sí, 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 sí. Por eso él abogaba por un comportamiento de la gente. Para algunos les parece muy fantasioso, utópico, ¿no? Pero él abogaba mucho por el pensamiento moral de estas personas, pero sí tenía ese temor. Y ojo, esa crítica a los terratenientes, Smith la tenía, pero el brutal fue David Ricardo. ¿Ah? David Ricardo entró al Congreso inglés y se peleaba con los terratenientes. David Ricardo era brutal también en esa crítica contra los... Porque le daba cólera que el terrateniente sin hacer nada, por ejemplo, las tierras sin hacer nada aumentan su valor con el tiempo, eso que tenemos históricamente definido. O sea, era como un fastidio de que el terrateniente no hace nada, no mueve nada en la economía, pero cada vez vale más. Y no vale más producto que él haya hecho algo, sino que vale más producto de los trabajadores y sobre todo los empresarios que a los alrededores están moviendo la economía y hacen que eso se revalorice, ¿no? Cerramos contigo, Carla. ¿No? Tu comentario de cierre, conclusión o como tú Profesor, quieras llevar. sí. Sí, ¿Me escucha? sí, claro, te escuchamos. Ya. La clase pasada vimos a Adam Smith, que es el padre de la economía, pero quiero aclarar dos puntos importantes. Más que nada mencionó uno de mis compañeros sobre la mano invisible, pero falta aclarar algo que no solamente que la mano invisible era el producto de la autorregulación, que era la competencia individual basada en el egoísmo, sino que en sí Adam Smith era un filósofo antes que economista. Y Ujú. cuando decía egoísmo, significaba como algo empatizado, ¿no? Que la competencia individual basada en el egoísmo como algo empático. Él es el que empieza la idea de los sentimientos morales. Y también mencionaron algunos de mis compañeros sobre un elemento que era la teoría de la distribución de la renta. Aquí dependía mucho de los precios y la cantidad de los factores de los productos vendidos. Aquí en la clase pasada, el trabajo, se aclaró de que el trabajo se pagaba a través de los salarios y que Adam Smith decía de que en un contexto de muchos trabajadores, el trabajador era el que siempre recibía menos y también de que el fondo de salario era de lo que te quedaba y seguías invirtiendo, ahorrar para reinvertir. Aquí también decía algo acerca del capital. Eso lo tengo en mis apuntes. Él Ok. decía de que se distribuía a través de los beneficios que recibe el empresario. Adam Smith justifica que el pago del capitalista gana más por el riesgo y el interés que está observado. Luego también mencionaba sobre la tierra y que la distribución de los ingresos mediante la tierra se da por la renta. La tierra es para el terrateniente, al trabajador se le paga a través del salario y al capitalista se le paga por sus beneficios. Ujú. Ujú. Excelente, excelente, Carla. Eso sería la distribución de la renta. Muy bien, muy un punto esencial que hasta ahora lo analizamos, ¿no? Este, como les he dicho, creo que yo también soy profesor de Fundamentos de Economía y en Fundamentos de Economía esto lo primero que vemos, ¿no? Factores de producción, pago de factores y, y les explico a los estudiantes, ya cuando siendo profesor yo de Historia del Pensamiento les digo, ¿saben quién lo dijo? El padre de la economía. Y comienzo a explicarles un poquito desde ahí. Excelente, muchas gracias a los chicos por la participación. Gracias por tener las manos levantadas. Muy bien. Entonces, esta clase es bien interesante porque lo que vamos a ver son unos elementos de algunos autores adicionales, ¿no? De los cuales no voy a poder detallar mucho, pero hay cosas interesantes que comentar de ellos, ¿sí? El primero de ellos es Tomás Malthus, que de hecho David Ricardo tuvo un debate con él. Y algo mencionan de Malthus en la lectura también de David Ricardo. Malthus tenía una especie de ley, ¿no? La ley de Malthus, ¿no? O un planteamiento.
En su época todavía la revolución industrial no había estallado como lo que va a ser después, ¿no? La producción todavía no se había masificado como se masificó después, ¿no? Y hasta la actualidad. Pero lo que decía Malthus es que el ser humano, ¿sí? Digamos, el crecimiento demográfico, y es interesante, es el primero que incluye, ¿no? La variable demográfica en la economía. Y Malthus decía que el ser humano, ¿no es cierto?, la demografía, la cantidad de personas, la población, ¿sí?, crece a ritmo geométrico. Decía que la población crecía a ritmo geométrico. Pero los alimentos, lo que sirve para que el ser humano esté sustentado en ello, crecía a ritmo aritmético, ¿sí? Entonces los alimentos estaban produciéndose así y la población iba creciendo y en un momento la superaba. ¿Qué quiere decir esto? Que en un punto no iba a haber suficiente comida para la gente. ¿Y cómo es que se regulaba la sociedad? Decía Thomas Malthus, a partir de guerras, de epidemias. Eran maneras en que la sociedad, o sea, literalmente la población disminuía producto de ello y se volvía a regular, ¿sí? A eso por mucho tiempo se llamó la trampa malthusiana. Y un planteamiento muy interesante, pues, se hablaba de varios momentos de epidemia, como la peste negra en Europa, ¿no? Y otras más que explicaban, ¿no es cierto? Y la gente tenía miedo, ese miedo de vamos a ser demasiada gente, ¿no? Y vamos a poder alimentar, ¿a quiénes vamos a poder alimentar? Lo que pasó con el tiempo es que más bien la revolución industrial y ya su nivel de mayor sofisticación rompió la trampa malthusiana. Porque lo que tenemos en la actualidad es que hay un montón de comida. De hecho, chicos, en la actualidad se produce la suficiente cantidad de calorías en el mundo para que nadie tenga hambre. O sea, cuando el Banco Mundial saca sus indicadores de pobreza, saca sus indicadores de pobreza extrema, en el cual la gente no puede consumir o no consume las calorías necesarias para vivir, por eso están a riesgo de morir porque no se alimentan bien. No es un tema de capacidad productiva del mundo, ni de este país. Es un tema de distribución, no de capacidad productiva. O sea, la gente ya, o sea, deberíamos consumir a la manera, y bueno, de decisiones también individuales en muchos casos, pero claramente es un tema de distribución, pero ya se rompió. Pero en su momento Malthus fue muy, muy conocido. Y Malthus promovía una serie de medidas hasta el celibato en los hombres y mujeres para evitar un crecimiento demográfico. Pero Malthus nos trae una discusión, chicos y chicas, bien interesante, bien bacán. Y es que en la actualidad, o sea, no, se dice que somos productivos por la tecnología, pero históricamente, en los últimos siglos, mientras la revolución industrial iba así, también la demografía iba así. El siglo XXI nos enfrenta a una situación distinta. El siglo XXI nos está enfrentando a una población que se está desacelerando. Y en el siglo XXI se va a ver la estabilización de la población mundial y luego la caída. Y lo que estamos viendo en el mundo, que hay una desaceleración de la economía. La gente no lo ve, la gente le va a las guerras, a los conflictos, la política, y se olvida de la variable demográfica. La variable demográfica acompañó al mundo en sus momentos de mayor crecimiento en el siglo XIX y XX, pero el siglo XXI ¿sí? Se está reduciendo. Y realmente la causa principal es porque la gente quiere tener menos hijos, y sobre todo las mujeres. Chicas, no le estoy echando la culpa de nada, pero en realidad, claro, o sea, porque, es más, ya no sé si les comenté, pero hasta en los países de mayor igualdad de ingresos entre hombres y mujeres, que son los países como Australia, Finlandia, en ellos, ¿cuándo comienza esa pequeña brecha de género que aparece, brecha salarial, cuando la mujer da luz, pues, ¿no? Y por el tema de la lactancia y todo lo demás, por más que el hombre sea el papá responsable, siempre pierde un poco de competitividad. Y las mujeres no quieren hacerlo y están en todo su derecho de no quererlo. Por eso ahora, y ahora voy a aprovechar para hacer un ejercicio. Primero se lo voy a preguntar a las mujeres y luego a los hombres, por favor. Este ejercicio es bien bacán. Primero a las chicas. Obviamente va a ser confidencial, pero digamos, si no lo quieren preguntar, no quieren responder, no están obligadas, ¿no? Pero mi consulta es, ¿cuántos hijos quisieran tener? No ahorita, ¿no? Porque sé que están estudiando.
Pero en un momento, ¿no es cierto? De repente en sus 30, ¿no? Tienen una barrera biológica que es más o menos hasta los 40 y tantos, ¿no? Ahí nomás van a poder tener hijos, pero si en algún momento quisieran, ahorita, ¿no? Pensando como ahorita, porque puede ser que ahorita tú digas, no quiero nada, y de repente en 10 años te animas, ¿no? Pero ahorita, ¿sí? Entonces no tienen que ponerlo acá, voy a hacer una, para que sea personal, voy a hacer una encuesta, pero ahorita, por favor, solo, chicas, ¿sí? Porque los chicos tienen otra percepción del mundo. A ver, entonces voy a hacer con elección múltiple. A ver, encuesta es para chicas del aula. ¿Cuántos hijos te gustaría tener? En algún momento. Voy a poner así. Es interesante porque yo soy profesor universitario hace 10 años y les cuento que hay una tendencia. Entonces, opción A, 0, ¿no? O sea, que es ninguno. Voy a poner ninguno, ¿ya? Ninguno. Guión nunca. Voy a poner 1, profesor, por ahí. Voy a poner 2, ¿sí? Voy a poner 3, por si acaso. Y ya, el cuarto va a ser locos, ¿ya? Loca. Voy a poner loca. Locura voy a poner para que no se vea mal. ¿Ok? Que es aquellos que quieren ya, profesor, como Cristiano Ronaldo, 5. ¿Sí? A ver, por favor, les pediría que para las chicas si nos ayudan a responder rapidito. Ahí está la encuesta. Solo chicas, esta vez. Ajá. Interesante. Interesante, interesante, interesante. A ver, ayúdennos las que puedan. Sigan, sigan, sigan. Ah, hay locos también, ¿ah? Hay locuras. Chicas nomás, ¿ah? Ya. Ya no deberían responder más porque son más o menos 19. A ver, les digo los resultados, ¿ah? Que los tengo acá. Acá me dice que ninguna, de más o menos 20 que han respondido, 25%. Ojo, está abajo, ¿ah? Porque hay salones donde el 50% dice ninguno, o sea, la mitad de chicas, ¿no? Y acá han dicho solamente 5 que no quieren, está bien. Uno por ahí, uno, ¿no es cierto? Solo una persona respondió. Me pareció interesante el número 2, o sea, que tengan 2 hijos, han sido 9. 9 de más o menos 20 sería el 50%. Está bien. Decía mi profesor de estadística y demografía en el doctorado que para que no hayan impactos económicos, me contaba que lo ideal es tener 2. ¿Por qué? Por la pareja, pues. O sea, te reemplaza. Dice, hay que abogar por la tasa de reemplazo para no caer demográficamente. Pero bueno, también puedes tener, siempre hay una primo que tiene como 5 y ahí ¿no? Ahí tienes tu tasa de reemplazo. 2 personas dijeron 3 y otras 2 dijeron locura, o sea, 5 para arriba. Son como yo también quiero como Cristiano Ronaldo. Solo que no gano como Cristiano Ronaldo, pero a mi novia le he dicho, quiero 5, y me dice, estás tú loco, seré cuy, me dice, ¿no? ¿Quieres hijos o camada? Pero bueno. Ahora, este es el cuadro para el caso de las chicas que me pareció interesante. Ajá. Ahora voy a pasar a preguntarle a los varones, ¿cierto? Pero, ¿cuántos? Por eso yo quiero mis cachorros. En algún momento, no ahorita, no te emociones. Ahorita estás estudiando, termina tus estudios. Pero, a ver, para chicos. Salón, ¿cuántos hijos quisieras tener en algún momento? Puede ser que digan, ay, pero eso están promocionando. No, en algún momento. A ver, ninguno, nunca. Interesante. 1, la misma. 2, 3 y locura. A ver, lanzamiento. A ver, chicos, por favor. Ahora los chicos del aula, respondan, please. Respondan. Anímense. Ayúdennos a esta estadística. Sigan respondiendo, ya está. Muy bien.
Ujú. Interesante. Sigan respondiendo. Por ejemplo, ¿por qué les preguntaba eso, chicas? Porque hace 10 años, cuando yo comencé como profesor universitario, comencé en el 2015, no había un solo salón, 2015, 2016, no había un solo salón donde hubiera una chica que me dijera que no quiere tener hijos. Por lo menos algunas me decían 1, pero ninguna decía 0. Ninguna. Es interesante. Y ahora cada vez más, y ha ido en aumento, ¿sí? Hay una tendencia. Por ejemplo, han respondido unos 16, no han respondido todos, pero se muestra algo interesante. Ninguno, solo una persona, ¿sí? Las chicas tienden a poner más porcentaje en ninguno y los hombres menos. Normalmente es porque las mujeres tienen más concretamente, o sea, tienen más claro lo que implican los cuidados que los hombres, ¿no? Las chicas dirán, claro, este idiota quiere un montón de hijos, pero no sabe lo que va a implicar, que se frega soy yo. De ahí, de 1, 3 personas. 2 hijos, 7. Chicos pueden conocerse, ¿no es cierto? De repente ya, importante cuántos hijos quieres tener para que te cases con alguien. De repente ahí se juntan con la compañera que se animó por ahí. El problema es que no estamos en vivo, pues no hay levantada de mano ahí ya. El salón parece Tinder, creo, y la gente se junta. 3 hijos, solo 2 personas. Y locura, 5 personas. Está bien, ¿ah? Hay varios de mi team. Varios de la vieja escuela. Macho latino, lomo plateado. Sí debe ser. Muy bien. Esta encuesta ha estado interesante y me permite, y de hecho comprueba, ¿no? Comprueba la tendencia de las mujeres en tener cada vez ser más chicas que quieren no tener hijos y que normalmente los chicos quieren tener más que chicas, ¿no? Pero este salón está bien, el salón está productivo en términos de hijos, ¿sí? Porque como les digo, la recomendación de mi profe siempre era tengan 2 por lo menos, ¿no? Pero al final es preferencia subjetiva, depende de cada uno. A mí me encantaría, estamos viendo, hay costos. Ahorita en realidad estamos justo por ya cerrar la compra del departamento y de repente ya con casa propia, ya uno se puede vanagloriar con algunas cosas. Comento un par de autores más con los que cerramos esta parte teórica, chicos y chicas. Uno sería Jean-Baptiste Say, ¿sí? Otro clásico muy importante, varios escritos sobre él, van a encontrar en los textos de los autores que han tocado en esta parte sobre estos autores. Jean-Baptiste Say, no sé si han escuchado alguna vez la ley de Say, ¿sí? Jean-Baptiste Say decía, la ley de Say es que, miren cómo es el concepto, ¿no? La oferta siempre genera su propia demanda. Desde el enfoque de la oferta, él decía, la oferta siempre genera su propia demanda. Él decía que es muy difícil llegar a los conceptos de sobreproducción, porque siempre va a haber quien lo consuma. ¿Por qué, profesor? Porque cuando aparece el proceso productivo, ¿sí? Hay gente que va a recibir un salario. Hay empresarios que van a recibir un beneficio. Y estos asalariados y empresarios son lo suficientemente capaces, ¿no es cierto?, a través de los salarios y los beneficios, de consumir estos productos. Toda oferta va a generar su demanda porque toda oferta genera trabajadores y genera empresarios que ganen plata, cada producción. Y esto va a llevar a que estas personas puedan consumir. Obviamente no van a consumir necesariamente el mismo producto, pero van a consumir el de otras fábricas. Entonces, decía Say, por eso es que la economía, recuerden que los clásicos están analizando las cosas desde el lado de la oferta. Y Jean-Baptiste Say decía que no hay ningún problema, que el valor de los productos siempre está en el lado de la oferta. Y la oferta siempre va a generar su propia demanda, a través de los asalariados y a través de los beneficios del empresario. Ahora, de todos los clásicos, Say sí es uno que le da mucho, o sea, le da un peso importante a la demanda. O sea, recuerden que para los clásicos tienen el precepto que el valor de los productos está en los costos de producción, para David Ricardo estaba en el trabajo, para Adam Smith estaba en los costos de producción, ¿no es cierto? Para los clásicos en general están del lado de la oferta, ¿no es cierto? Del lado de la producción.
Jean-Baptiste Say consideraba que la demanda de las preferencias de las personas sí tenía un peso en la decisión. Algo que después van a argumentar mucho mejor los marginalistas. Tienen la revolución marginalista con la revolución de la teoría del valor. Y en esa parte los clásicos quedan descartados. Pero Say ya era uno de los primeros que decía, no, aguanta. También las preferencias de la gente, la utilidad que el producto le da a la gente también tiene un peso, ¿eh? No solamente es oferta. Pero ya hablaba de esto. No se olviden, la ley de Say, toda oferta genera su propia demanda y el valor de los productos también tiene un contenido de parte de la demanda, ¿sí? Esto era con respecto a Jean-Baptiste Say. Y finalmente, este último señor que ustedes van a leer o hayan leído para el miércoles, John Stuart Mill, tenía cara de loco, ¿no? John Stuart Mill tiene varios elementos, pero a mí el que me encanta destacar es que de todos los clásicos es el clásico que tiene más esta parte como social, ¿no? Jean-Baptiste Say hablaba mucho de pobreza, hablaba de desigualdad. Es más, de hecho, apoyó movimientos feministas en su época. Creo que su esposa era una de las feministas más conocidas en Inglaterra. Entonces, desde el punto de vista teórico, él incorpora la discusión del valor, de la distribución de la renta, los conceptos de pobreza, de desigualdad, ¿no es cierto? Que obviamente para John Stuart Mill esto se resolvía, digamos, abriendo el mercado y estas cosas, ¿no? Porque, digamos, es como el más humano de los clásicos. Adam Smith también tenía su lado, pero era más filosófico. Pero, por ejemplo, David Ricardo, que fue el que tuvo una tradición muy fuerte, David Ricardo era muy frío, ¿no? David Ricardo, es más, habló en un momento de los salarios de subsistencia. Decía que la gente no debería debería tener un salario solamente para cubrir sus necesidades. Si no vamos a reproducir demasiados trabajadores, vamos a reproducir demasiados... o sea, él decía, no le paguen demasiado a la gente, porque si no va a tener demasiados hijos y vamos a tener más pobreza y todo lo demás. Tenía un lado bastante frío. Y John Stuart Mill tiene esta mirada, ¿no? Si quiere más social, si quiere más humana, como quieran llamarla, pero él entra. Además de otros elementos que han podido ver en la lectura para aquellos que han revisado. ¿Sí? Entonces yo creo que estos tres tips de estos tres autores, Malthus con la demografía, Say con la ley de Say sobre todo, y John Stuart Mill con esta parte social de pobreza y desigualdad, serían elementos que ustedes también podrían profundizar. ¿Sí? Recordarles que en las dos lecturas, en la de Bruy Grant y también la que están leyendo de Colander y Lander, que son los dos libros que estamos leyendo en esta parte, en ambos hay capítulos sobre estos autores, ¿ah? Así que el hecho de que no lo hayamos trabajado tanto en clase, no, hay texto y esos textos deberías tomarlo como base para revisarlo. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna consulta a esta altura, chicos y chicas? ¿Alguna duda? ¿Ya se durmieron ya? ¿Ya murieron? ¿Alguien puede dar señales de vida, por favor, para saber que están ahí? Profesor, yo tengo una consulta, pero es con respecto a la lectura. Acaba de mencionar de que tenemos que leer para este miércoles, pero no sabía que iba a haber una lectura este miércoles. Como no lo mencioné en la clase pasada. Todos los miércoles hay lectura. ¿No lo comentaste, Kimberly? ¿O le dije? En el sílabus está. ¿Tendrá el PDF? A ver, recuerden que yo les subí, eso está en información general, las lecturas por semana. Está el archivo de lecturas por semana en el PDF, en el Blackboard, ¿sí? Y con respecto a la lectura del miércoles, para aquellos que no lo han leído, no se preocupen, tiene 2 días, pero es una lectura de John Stuart Mill, y lo que les recomendaría es que entren al sílabo, abran el sílabo, y en el sílabo aparece, digamos, el link del libro donde está el capítulo que tendrían que leer para esta semana. Y entran solamente a ese link y ya está. ¿Han podido entrar? Porque las lecturas hay todas las semanas, ¿eh? Profe, háblanos a mí. Hay un documento que se llama Cronograma de Lecturas y no me deja. ¿Y cómo?
¿Tú sí viste el de cronograma de lecturas? No me deja abrirlo. O sea, me sale que como si no estuviera disponible. Ah, ok, ok. Ujú, acá dice Kimberly que sí les envió por el grupo el archivo. Sí, pues yo me acuerdo se lo había compartido. Entonces, ahí revisen en el grupo las lecturas que hay, ¿sí? Sí, lo que pasa es que el archivo está medio maluco. Algo está pasando con el Blackboard que no está dejando, lo que les había contado, ¿no? Descargar. Pero ahorita les consigo el link para que vean el texto, ¿sí? O si no, se lo paso por Kimberly, a Kimberly ahora. Pero lectura hay todos los miércoles, ¿ah? No se salvaban, no tengo que avisarles. Los únicos miércoles que no hay lectura son parcial y final. Todos los miércoles hay lecturas, de todas las semanas. El sílabus tampoco. Ah, el sílabus no aparece. Ya, no se preocupen. Ahorita le voy a conseguir el link del texto para pasarle a Kimberly. No hay ningún problema. ¿Sí? Vamos a tomarnos un break pequeño y volvemos para una dinámica, pero les voy a pasar eso, no se preocupen. ¿Listo? Chévere. Volvemos en un ratito. 12 y en 5 o 10 minutitos.
Bien, chicos, volvemos. ¿Cómo están? Retornamos. Como siempre, trato de hacer la última sesión para que sea un poco más dinámica. Los quiero juntar en grupo. Mientras busco este archivo también para pasarle a su delegada. Si no, la idea es encontrar el archivo acá para pasarles por el link. Pero sí, porque tampoco está abriendo el sílabus, ¿no? Algo está pasando en el Blackboard. Pero bueno, hasta el momento hemos visto dos autores clásicos a más profundidad y estos tres que hemos comentado ahora, ¿no? Hemos visto a Adam Smith, a David Ricardo, a Tomás Malthus, Jean Baptiste Say y John Stuart Mill, ¿sí? Entonces me gustaría juntarlos en grupo y que de estos cinco puedan conversar y puedan llegar a la conclusión de cuál creen que ha brindado o ha generado mayor aporte a la teoría económica, ¿no? Sería interesante que puedan discutir en grupo cuál de estos cinco autores clásicos, todos han dado algún aporte, todos han discutido temas interesantes, pero ustedes lo que han visto de repente pueden buscar de manera rápida un poco más de los autores que discutimos hoy día, que les planteé hoy día. Pero ¿cuál de estos autores, estos cinco autores, consideran que ha dado mayor aporte a la teoría económica que manejamos en la actualidad? ¿Sí? Se juntan en grupo y eligen una persona o a uno de ellos se lanza para, con cámara y con audio, comentarnos su resultado de manera muy sencilla y breve. Nos dicen tal autor, ¿por qué? Y es otra opción que doy para sacar puntos. Los que sacaron puntos en la primera participación pueden volver a sacar, ¿eh? Y pueden tener ya dos. Todos los que hablaron hace un rato, quedaron muy bien, tienen un punto adicional para el trabajo de este miércoles. Los demás pueden volver, pueden tener otro punto más y tendrían dos. O si no, otras personas pueden participar. ¿Bien? ¿Se entendió el ejercicio? Sencillo, voy a dar unos 15 minutos o 20 minutos. 12:35 volvemos. ¿Sí? ¿Se entendió? Chicos, ¿me pueden decir si se entendió la dinámica? ¿Sí? Ok, bacán. Como les digo, es oportunidad para que todos puedan participar y tengan puntos de participación. Parezco Papá Noel yo con ustedes. A ver. Ahí van.
Bien, chicos, retornamos a sala principal. Estamos de regreso a sala principal. Estamos de regreso a sala principal, por favor. Hemos regresado. Muy bien. Y quisiera saber quién se anima. Debieron haber elegido una persona por grupo. Por lo tanto, no pueden hablar más de 7, que eran ustedes los grupos. De manera sencilla, no tenemos mucho tiempo. En 2-3 minutos decir quién y por qué, ¿no? Así que los que quieran puntaje, levanten su manito, vayan encendiendo sus cámaras de una vez y con todo, comenzamos. A ver, aquí veo que Kilko levantó su mano. A ver, Kilko, Paz, si puedes encender tu cámara y nos cuentas un poquito. Sí, profe, que estoy desde una computadora, no tengo cámara. Ah, era obligatorio. Sí, pero ¿eres el representante de tu grupo? Sí, estoy conversando en el grupo. Ok, puedo ponerte la mitad del punto, pero no todo el punto completo si no tienes cámara. Es lo que puedo hacer. Ya, profe, no hay problema. Ok, cuéntanos, ¿a quién eligieron? Estuvimos conversando un poco, casi nos decidimos, o sea, estuvimos hablando sobre Ricardo, pero yo pensé oportuno más hablar sobre John Stuart Mill y Ya. sobre su distinción entre el proceso productivo y el distributivo, ¿no? Que hablaba primero sobre las leyes de producción, que eran casi naturales, que no podían ser legisladas porque, o sea, un gobierno, por ¿Eso ejemplo, fue el consenso del grupo o tuyo? O sea, lo que quiero saber es a qué o sea, consenso llegaron. no conversamos mucho, pero estuvimos hablando más sobre Emil y más que Ricardo, sí. Y para ti es 1000 el más importante. Sí. Uh-huh. Por esos aportes que me estás mencionando justo. Uh-huh. Ok, un poquito ya. ¿Me decías me estabas contando? Ya, sí, que hace la distinción entre las leyes de producción y la distribución, ¿no? Que decía que las producciones son casi leyes naturales, ¿no? Que no se puede legislar contra estas, ¿no? Por ejemplo, un gobierno no puede decretar que un campo produzca el doble con el mismo trabajo o la misma cantidad de capital. ¿No? Está sujeto a ciertas restricciones naturales y técnicas, ¿no? En cambio, la distribución son fruto de la cultura, ¿no? Las costumbres, la estructura social y las relaciones de poder que pueden existir en la época. Y me parece que esta idea, bueno, al menos en su tiempo fue revolucionaria porque la desigualdad era casi natural, ¿no? Era como decir que el capitalista debe ganar más que el trabajador porque es casi algo inevitable. Sin embargo, él sale con su teoría de la distinción entre la producción y la distribución, también como justificador de la existencia del Estado, ¿no? Hoy en día hablamos que el Estado, o al menos en economía, se habla que el Estado solo puede intervenir cuando hay una falla de mercado para solucionar esto, ¿no? Y generar la productividad. Pero él dice que no, que la distribución tampoco puede ser parte de las dinámicas del mercado, sino que deben ser las instituciones humanas quienes regulan la distribución para eliminar la desigualdad y las injusticias sociales. Muy bien, interesante. Sí, pues esos son los temas que trabaja Mill. Excelente, excelente, muy bien, Kilko. A ver, Amadeo. A ver, tengan ya la cámara prendida, ¿no? Los demás para ir. No sé si Amadeo está preparado. Ahí está. Hola, profesor. Sí, dale. Ya bueno, en el grupo elegimos a dos, que en nuestro caso es Adam Smith y de ahí Ricardo. Básicamente Adam Smith por la división de trabajo que lo vemos ahora cómo funcionan las empresas, fábricas o hasta las ramas universitarias. Y básicamente nos dice que si nos dividimos el proceso en partes pequeñas, vamos a conseguir especializarnos y tener una mayor productividad. Es como el caso del alfiler, pero en este caso lo llevamos ya más como para empresas y a los anteriores ejemplos que había comentado. El concepto se aplica a un montón. Muy Sí. bien. Y de David Ricardo elegimos la ventaja comparativa, que es básicamente elegir el producto o producir lo que más, o sea, lo que menos costo de oportunidad te genera. Y comerciar el resto con los otros países. Y eso sirve también, o sea, sirve ahorita mismo para justificar tratados de libre comercio y cadenas globales de producción. ¿Y tú con cuál de los autores te quedas?
Yo me quedo, me parece más interesante Adam Smith, o sea, la división de trabajo. Muy bien. Está como en la base de todo. Excelente. Gracias, gracias, Mamadeo. Perfecto. A ver, Carla Arroyo. Sí, ahora sí me escucha. Sí. Bueno, con grupo llegamos a un consenso. Adam Smith, creo que es el más relevante entre todos los autores de la economía. Bueno, Adam Smith, principalmente con su aporte de la mano invisible, dio apertura al libre mercado. Luego también con su aporte de la distribución de la renta, donde la tierra era para los terratenientes, el salario para quienes lo trabajaban y el beneficio para los capitalistas, pues se salió ilustrada más que nada como la organización en términos de producción. Luego, posteriormente, para lo del crecimiento económico, pues él mencionaba de que una nación no era más rico con la acumulación de oro o la plata, como lo decían los mercantilistas, sino que era mejor una distribución de las tareas para que se especialicen las personas. De esa manera aumentaba la producción. ¿Se cortó lo que estaba hablando? ¿Se cortó lo que estaba hablando? No. Ah, ya, sí. ¿Terminaste o te faltaba? No, todavía no, me Ok. faltaba un poco. Y luego habló de la reinversión y sobre cómo permitía la expansión productiva. Por eso me parece muy, muy relevante más que nada este autor clásico. Gracias. Muy bien. Entonces se quedan con Adam Smith, se van a las bases de Smith. A la gente le llama mucho la atención Adam Smith, en realidad. Bueno, es un autor fundamental para... A ver... es el padre, ¿no?, de la economía. Hay muchos críticos también de Smith, ¿eh? Pero justo vamos a verlo más adelante. A ver, seguimos con Alessandro. ¿Estabas hace un rato con la cámara prendida, Alessandro? Sí, profe, pero Carla ya lo habló. O sea, había como que un debate Ah, porque el tema que usted había puesto era como que los clásicos posteriores a los fundadores, ¿no? Y yo entendí de que ya no podía mencionar ni a Adam Smith ni a Ricardo, y por eso es que yo había considerado a Malthus. Pero si estaba bien mencionar a Smith, no hay problema. ok. Sí, no, era el debate entre los clásicos en general de todos. Sí, sí, sí. Se podía incluir a todos. A ver, Daniela. Daniela Recabarren. Ahí Sí, está. ¿se me escucha? Sí, sí, hija. A ver, cuéntanos. Mm, ¿Cómo eh, estuvo se Bien, pelearon? vamos a hablar sobre Adam Smith, eh, Ajá. de, porque sus principales aportes, como mencionaron, fue la división del trabajo, eh, ya que mostró cómo se podía especializar en tareas y esto aumentaba enormemente la productividad, ¿no? Además, mencionó acerca de la teoría del valor y precio, Ajá. que distinguió entre precio natural, que estaba basado en los costos de producción, como salarios, beneficios y renta, y también los precios de mercado, que, que estaba determinado por la oferta y la demanda. Y también Smith mencionó acerca del libre comercio, que criticó el mercantilismo en sí y Ujú. el comercio internacional. Y también acerca de la mano invisible, ¿no? Que todos lo conocemos, que es que de cómo el interés individual en un mercado competitivo puede generar los beneficios sociales y no intencionados. Ujú. Muy bien. Bien, Daniela. Ahora, si bien yo dije esto de que Adam Smith podía estar en un momento a favor de algunas medidas proteccionistas, de todas maneras es muy liberal, justo como decía su compañera, ¿no? Recuerden que Adam Smith está discutiendo con mercantilistas, o sea, que eran pro Estado, ¿no? Y todo lo demás. En cambio, o sea, desde ese lado Adam Smith claramente es liberal. Siempre hay que entender el contexto en el que están apareciendo las ideas, ¿no? A ver, y cerraríamos con, me parece, Fabiana, ¿no? Calderón. Sí, profesor, ¿se me ve? A ver, ahora sí. Dale, Fabiana.
Ya, el consenso de mi grupo también fue Adam Smith. Por algo se le llama el padre de la economía. Y consideramos más que nada 6 de sus principios que estaban vigentes hasta hoy en día. Como hablaron muchos de mis compañeros al principio, el concepto de la mano invisible, que el egoísmo, digamos, lleva a un bienestar de la sociedad y a la competencia. Y eso, bueno, lo vemos en que hoy en día existen mercados competitivos y que mayormente son la norma. Y también los vemos en el ámbito político, en que hay muchas políticas que buscan este libre mercado. También lo vemos en sus conceptos de oferta y demanda y de cómo se forman los precios, que, bueno, hoy ese es más que nada microeconomía y se usa mucho para, bueno, es uno de los principios fundamentales de lo que estudiamos. La oferta y demanda es de los primeros conceptos que se nos enseña y que son bastante importantes para diseñar políticas, para predecir la economía y para ver sobre cómo actúa el Estado sobre una economía. También vemos esto de que el trabajo es el factor más importante en la productividad, en el crecimiento de una economía. Y hoy en día lo podemos ver reflejado en, como justamente hablábamos en clases sobre los cambios demográficos, que muchos países tienen poblaciones que son mayores. Si me acuerdo bien, digamos, Francia y Japón tienen ese problema de que mucha de su población es más vieja y a futuro se van a quedar sin mucha mano de obra, que, bueno, a largo plazo será un problema importante para esos países. También vemos este concepto de especialización de una economía en un sector. Digamos, podemos verlo con nuestro propio país, que nosotros no producimos mucha tecnología porque simplemente no tenemos los recursos, bueno, los recursos en sí para hacerlo, pero sí somos más especialistas en agricultura y minería. También vemos este rol limitado del Estado, que... Vamos a parar ahí, porque ya tiempo. Ah, ya. Está, Era eso y bien. algo del capitalismo, pero eso. Excelente, excelente. Muy bien, buena reflexión. La idea de este ejercicio, chicos, para todos, es para que comiencen a pensar en qué clásico usarían para el trabajo parcial, ¿no? O sea, la idea de este ejercicio es para que como que vayan pensando en con cuál se sienten ubicados, ya qué información manejan de cada uno. Mientras elijan más rápido, van a reducir sus costos, ¿eh? Y bueno, con respecto a la lectura del día miércoles, les comparto el link que yo había pasado en el sílabus, que está aquí. Lo estoy pasando en el chat general. Ahí, por favor, podrían... me confirman si lo pueden ver. Y el capítulo es el 7. ¿Sí? El capítulo que vamos... Perdón, 7, el 6. El capítulo 6 de John Stuart Mill. John Stuart Mill y el declive de la economía clásica. ¿Ok? Capítulo 6 de ese libro. Kimberly, ¿tienes el archivo? ¿Podrías volver de repente a pasarlo al grupo de WhatsApp? El archivo de las lecturas. Sí, profesor, yo lo paso. Ya, please, para que la gente como que se ubique. Recuerden, todos los miércoles hay lecturas. Bien, eso sería todo. Cuídense un montón. Nos vemos el día miércoles, ¿ok? Y el día miércoles les traigo ya su nota de la semana pasada que ya tengo que ajustar. No se preocupen. Cuídense. Nos vemos el miércoles. Lean, por favor. Nos vemos. Bye, bye. Cuídense, cuídense. No, Kimberly, que está con tu audio. Vayas a decir que, profesor, qué pesado.